Hola a todos. Pues nada, seguimos avanzando con el curso y ya vamos a empezar con el tema 2. En este tema vamos a ver lo que son los hechos contables y las cuentas. Antes de empezar vamos a hacer un pequeño repaso de los conceptos más importantes del primer tema. En el primer tema definimos lo que era la contabilidad, que era una ciencia que estudiaba el patrimonio de la empresa. Vimos que el patrimonio estaba compuesto por el conjunto de bienes y derechos de cobro, por una parte, y por otra parte de las obligaciones. Y vimos que las obligaciones podían ser con terceras personas o con los propietarios de la empresa. Cuando seguimos avanzando en el temario vimos que esos bienes y derechos de cobro constituían el activo y que las obligaciones constituían el pasivo. Y el tema lo acabamos viendo una manera de organizar todos esos elementos patrimoniales que se denominaba balance de situación. Y en ese balance de situación se tenía que cumplir la ecuación fundamental de la contabilidad, es decir, que la suma del activo tenía que coincidir con la suma del pasivo. En este tema, como dice el título, lo que vamos a ver es qué son los hechos contables, ¿vale? ¿Qué es lo que refleja la contabilidad? ¿Vale? ¿Qué cosas, vamos a ver qué cosas afectan al patrimonio de la empresa y qué cosas no afectan y por lo tanto la contabilidad no registra? Y luego veremos lo que son las cuentas. Vamos a ver una definición general de lo que son, vamos a ver cómo se clasifican, vamos a centrarnos en un tipo de cuentas que son las cuentas de gastos y las cuentas de ingresos y luego veremos qué movimientos se producen en los distintos tipos de cuentas y cómo se puede calcular el saldo. Concretamente en este primer vídeo lo que vamos a ver son los hechos contables, ¿vale? Nos vamos a centrar en este apartado. Y nada, vamos con ello. Bien, en el tema pasado ya vimos que la actividad de las empresas, conforme van creciendo o aumentando de tamaño, se va convirtiendo cada vez en algo más complejo y variado, ¿no? Y a lo largo de la vida de las empresas, pues realizan multitud de operaciones y toman infinidad de decisiones, ¿vale? Algunas de estas decisiones y operaciones afectan al patrimonio de la empresa, mientras que otras no lo hacen. Pues bien, los hechos contables los podemos definir como cualquier suceso o como cualquier operación que se puede valorar, es decir, que es susceptible de valoración y que afecta directamente al patrimonio de la empresa. Vamos a ver ahora un ejemplo en el que vamos a ver unos determinados hechos que sí que afectan al patrimonio de la empresa y otros que no le afectan. Y además, en los que afectan, vamos a ver qué elementos patrimoniales se ven modificados. ¿Vale? El ejemplo dice, di si se produce o no un hecho contable, qué elementos patrimoniales se modifican y de qué manera y a qué masa salarial pertenecen dichos elementos. Vale, dice, los socios de la empresa aportan 600 euros, que ingresan en la cuenta corriente del banco. Vale, viendo este enunciado, ¿no? Vemos que los socios están aportando dinero a la empresa. Si os acordáis, esto era lo que llamábamos capital social. Y además, esa aportación económica que están haciendo la ingresan en la cuenta corriente del banco de la empresa. Es decir, estaría afectando al banco, es decir, al dinero que tenemos en la cuenta corriente. ¿Veis? En este hecho se modifican dos cuentas. Por una parte, el capital social, que forma parte del patrimonio neto, y por otra parte, el dinero que hay en el banco, ¿vale? Que sería o que formaría parte del activo. ¿Ves? El patrimonio aumenta en 600 euros, ¿vale? Y eso lo que quiere decir, el patrimonio neto, perdón, aumenta en 600 euros, y eso lo que quiere decir es que se está generando una obligación de pago, que en este caso sería con los propietarios, es decir, la empresa ahora debe algo que antes no debía, debe 600 euros a sus propietarios, pero a la vez está aumentando algo que la empresa tiene, está aumentando el dinero que la empresa tiene en la cuenta corriente, y por lo tanto está aumentando el activo. Aumenta el dinero que tenemos en el banco y el motivo es porque está aumentando la deuda que tiene la empresa con sus propietarios. Vale, el apartado B dice, un cliente que nos debía 5.000 euros nos lo paga en efectivo. Pues bien, en este hecho se están modificando también dos elementos patrimoniales. Por una parte está la deuda que tiene un cliente con nuestra empresa, que si no la paga, lo que estamos viendo es cómo esa deuda se reduce.
¿vale? Una persona nos debía 5.000 euros y nos lo está pagando, con lo cual ya no nos lo debe. ¿Y dónde va a parar ese dinero? Ese dinero va a parar a la caja de la empresa, porque nos lo está pagando en efectivo. Nuevamente, en este hecho intervienen dos elementos patrimoniales. La deuda que el cliente tiene con la empresa, que formaría parte del activo y que en ese caso estaría disminuyendo. Y por otra parte, el dinero que tenemos en efectivo en la caja de la empresa, que también forma parte del activo y que en este caso estaría aumentando en 5.000 euros. Otro ejemplo puede ser este. Dice: el contable sale a las 11:30 a almorzar y se gasta 4 euros. Esto, pues evidentemente, no es un hecho que afecta al patrimonio de la empresa, salvo que la empresa invita a almorzar al contable y le pague esos 4 euros, que por lo que pone aquí no es el caso, ¿vale? Esto no sería un hecho contable, porque el hecho de que un trabajador salga a almorzar no afecta al patrimonio de la empresa. Vale, si seguimos avanzando con el temario, vamos a ver que cuando se produce un hecho contable se modifican como mínimo dos elementos patrimoniales, como mínimo, ¿vale? Siempre va a haber un mínimo de dos elementos patrimoniales que se modifiquen, pero también puede ser que se modifiquen más de dos. Se pueden modificar 3, 4, 5, ¿vale? Veremos que hay hechos contables más complejos y otros más sencillos. Cuando un hecho contable hace que se modifiquen únicamente dos elementos patrimoniales, se dice que es un hecho contable simple. Sin embargo, cuando se modifican más de dos elementos patrimoniales, se dice que ese hecho contable es un hecho contable compuesto, ¿vale? Porque afecta a más de dos elementos patrimoniales. Vale, esta interpretación que dice que como mínimo se ve modificado dos elementos patrimoniales se conoce con el nombre de principio de dualidad, ¿vale? Y ese principio dice que en todo hecho contable se produce como mínimo una relación entre dos elementos patrimoniales. Vale, por ejemplo, si un elemento patrimonial aumenta, se pueden dar dos casos. Hay otro u otros que disminuyen por el mismo importe del total. Y esto vamos a verlo con el ejemplo. Aquí, por ejemplo, aumenta el dinero que tenemos en efectivo en la caja, por un importe de 5.000 euros. Pero a su vez, disminuye otro elemento patrimonial que en este caso pertenece a la misma masa patrimonial, a la masa patrimonial de activo, ¿vale? Y aquí lo que está ocurriendo es que esto disminuye, ¿veis? Uno aumenta, otro disminuye. También puede pasar que cuando un elemento patrimonial aumente, haya otro u otros que también aumenten en la misma cuantía. Voy al ejemplo anterior. En este caso, está aumentando el dinero que hay en la cuenta corriente del banco. Bien, se está produciendo un aumento en un elemento patrimonial y a la vez se está produciendo otro aumento en otro elemento patrimonial diferente, que sería en el capital social. Lo normal es que cuando uno aumenta y otro disminuye, forman parte de la misma masa patrimonial, ¿veis? En este caso aumenta una cuenta de activo y disminuye otra cuenta de activo. Y que cuando los dos aumentan, son de masas patrimoniales diferentes. Aquí aumenta una cuenta de activo y a la vez aumenta una cuenta de patrimonio neto. Vale. Además, tenemos que tener en cuenta de que siempre, una vez que ha transcurrido un hecho contable, se tiene que seguir cumpliendo la ecuación fundamental de la contabilidad. Es decir, la suma del activo tiene que coincidir con la suma del pasivo. Esto, así visto, de una forma tan teórica, pues os puede resultar o puede parecer un poco complicado, pero no os asustéis. Esto cuando lo veamos con números y con ejemplos, se va a simplificar bastante. La idea que tenéis que tener clara es que siempre cualquier hecho contable afecta como mínimo a dos cosas. Puede ser que una suba y otra baje, o puede ser que una suba y otra también suba. Eso es lo que os tenéis que quedar, ¿vale? Esa es la idea principal. Vale. Además, creo que es un buen momento para aclarar unas cosas antes de continuar. Hay aquí unas cuestiones, ¿no? Y son las siguientes. Dice, gastar es igual que pagar. Un gasto es lo mismo que un pago.
¿vale? ¿Y un ingreso es lo mismo que un cobro? Bien, pues tenéis que tener claro que no. Son cosas parecidas y a veces se producen en el mismo momento, pero no es obligatorio que se produzcan a la vez. Por ejemplo, eh, un gasto. Yo ahora mismo tengo la luz de mi casa encendida y se está generando un gasto, ¿vale? Yo dentro de 20 o 25 días tendré que pagar la factura de la luz. El gasto lo estoy teniendo en este mismo instante, pero el pago lo realizaré dentro de 20 o 25 días cuando me carguen la factura en el banco. Cuando yo tengo una empresa y vendo productos a un cliente y le digo que puede venir a pagármelo dentro de 30 días, el ingreso lo estoy teniendo hoy, en el momento que estoy haciendo esa venta. Pero el cobro lo realizaré dentro de 30 días, que es cuando el cliente vendrá a pagarme. Si nos atendemos a la definición, podemos decir que el gasto aparece en el momento en el que surge una obligación de pago, mientras que el pago se da cuando efectivamente hay una salida de dinero. ¿Ven? Yo tengo la luz encendida y estoy gastando. Esto me está generando una obligación de pago. La obligación de pago se generará dentro de 25 o 30 días o 20 días, que será cuando me llegue la factura de la luz. El ingreso aparece en el momento en el que surge un derecho de cobro. En el momento en el que yo le vendo productos a un cliente, se está produciendo ese ingreso. Pero el cobro no se da hasta que no haya una entrada de dinero en la empresa. Es decir, hasta que dentro de 30 días, tal y como hemos dicho en el ejemplo anterior, venga el cliente y me pague esa compra. Y bien, con esto acabaríamos este vídeo. Espero que os sirva de ayuda y aunque esto es muy teórico, como os he dicho antes, no os preocupéis, que cuando esto que estamos viendo ahora se transforme en ejemplos prácticos, vais a ver que no es tan complicado. Hasta el próximo vídeo.